Conjuntos. Conjuntos finitos e infinitos numerables. Un conjunto es una colección no ordenada de elementos, es decir, un conjunto se determina por sus elementos y no por un orden particular en el que se listan los elementos. El tamaño de un conjunto es la cantidad de elementos distintos en él. Aquí tenemos algunos ejemplos de tamaño de conjunto. En el primero tenemos que el tamaño es 3, A, B, C. En el siguiente también es 3, A, vacío, D. Lo más importante es ver las comas que separan a estos tres elementos. En este caso, el elemento vacío sí cuenta como un elemento de este conjunto. En el que sigue, el tamaño es 1, ya que las llaves principales del conjunto son estas, y adentro tiene otro conjunto, el cual se le llama subconjunto. En el último ejemplo tenemos el conjunto vacío, su tamaño es 0 porque no contiene elementos. Correspondencia biunívoca. Para encontrar el tamaño de dos conjuntos de manera comparativa, se necesita la siguiente definición. Dados dos conjuntos P y Q, se dice que existe una correspondencia biunívoca, es decir, 1 a 1, entre los elementos de P y los elementos de Q. Si es posible emparejar los elementos de P y de Q, de tal modo que todos los elementos de P estén emparejados con todos los distintos elementos de Q. Aquí en esta primera imagen tenemos dos conjuntos, A y B. Existe una correspondencia biunívoca, 1 a 1, porque podemos tomar uno del conjunto A y otro del conjunto B, emparejar el segundo de A con el segundo de B, el último de A con el último de B. No necesariamente tiene que ser en este orden, pero como pudimos hacer 1 a 1, no hay más elementos o menos elementos uno o en el otro, quiere decir que estos conjuntos tienen el mismo tamaño. En este caso, sí se cumple la correspondencia biunívoca. En estos otros ejemplos tenemos A, B y C, D. También existe una correspondencia biunívoca. Podemos tomar el primero que es A y el primero que es C, el segundo elemento que es B con el otro que es D. Hay una correspondencia 1 a 1. Quiere decir que tienen el mismo tamaño estos conjuntos. El tamaño es 2. En el siguiente ejemplo tenemos el primero que podemos emparejar con este otro, no necesariamente con el primer elemento. Tomamos este que es B, podemos tomar este también que es B, y el tercero que es C con el primero que es un elemento vacío. Ambos conjuntos tienen esta correspondencia biunívoca, es decir, que tienen el mismo tamaño que es 3. Pero en el último ejemplo no existe una correspondencia biunívoca, no hay un 1 a 1, porque si tomo uno del primero con el primero del segundo conjunto, tomo ahora el elemento B del primero con D, que es el último del segundo conjunto. ¿Qué sucede con este elemento C? No está emparejado con ningún elemento distinto del segundo conjunto, ya que estos ya habían sido emparejados con los dos primeros. Aquí no se cumple. Como vemos en la segunda imagen, tenemos este conjunto con 3 elementos y acá hay 4 elementos. Al tratar de hacer la correspondencia biunívoca 1 a 1, vemos que este tiene un elemento de más, o podemos decir que el primero tiene un elemento de menos. En este caso, no existe la correspondencia biunívoca. Quiere decir que estos conjuntos son de distintos tamaños. Se dice que un conjunto es finito si existe una correspondencia biunívoca entre los elementos del conjunto y los elementos de algún conjunto n que pertenece a los naturales. Se dice que n es la cardinalidad del conjunto. La cardinalidad de los siguientes conjuntos es 3. A, B, C, A, vacío, D, 1, 2, 3. En este último, las llaves principales son las externas y tenemos 3 elementos que están separadas por estas 2 comas.
es el elemento vacío, este subconjunto que contiene al elemento vacío y es distinto del primero. Este subconjunto es el tercero y que adentro tiene estos dos elementos. Entonces tomamos el primero 1 con este, 2 con este subconjunto y 3 con este otro subconjunto. Conjuntos infinitos numerables. Se dice que un conjunto es infinito contable o infinito numerable, o que la cardinalidad del conjunto es infinita contable si existe una correspondencia biunívoca, es decir, 1 a 1, entre los elementos del conjunto y los números naturales. El primer ejemplo de conjunto infinito numerable son los números naturales, 1, 2, 3, hasta el infinito positivo. El conjunto de todos los enteros pares no negativos es otro ejemplo. 2, 4, 6. Si podemos decir cuál es el que sigue, eso quiere decir que sí es contable. El siguiente elemento es 8, 10, 12, etc. Aquí vemos la correspondencia 1 a 1 entre los elementos de los naturales, que son 1, 2, 3, con los enteros pares no negativos, 2, 4, 6, etc. Aquí viene como 2i, donde i es 1, 2, etc. Aquí lo tenemos como 2x, pero entonces aquí 3 por 2, 6. El que sigue sería 4, 4 por 2, 8, que sería el siguiente elemento. Conjuntos infinitos numerables. Un conjunto es infinito contable si, comenzando con cierto elemento, podemos listar sucesivamente uno detrás de otro los elementos del conjunto, pues esta lista nos permite construir una correspondencia 1 a 1 entre los elementos del conjunto y los números naturales. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los enteros, desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta infinito positivo. Es un conjunto infinito contable si ponemos, por ejemplo, este orden, primero el 0, después el 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, el que sigue sería 4, menos 4, etc. Entonces, el primer elemento con los naturales sería el 0, el segundo el 1, el 3 el menos 1, y como son infinitos numerables, puede ser una correspondencia 1 a 1 entre ellos. La unión de un número finito contable de conjuntos infinitamente contables es un conjunto infinito contable. Estamos hablando, por ejemplo, si hacemos la unión de 2, que es un número finito, es decir, 2 conjuntos que son infinitos contables. El resultado es un conjunto infinito contable. Lo mismo sucede con la unión de un número infinito contable de conjuntos infinitos contables. Por ejemplo, si unimos varias sublistas, en el anterior caso donde teníamos los números naturales y luego los múltiplos de 2, podemos unir los múltiplos de 1, unión los múltiplos de 2, unión los múltiplos de 3, unión los múltiplos de 4, unión los múltiplos de 5, y así infinito contable número de uniones de estos conjuntos que son infinitos contables da un conjunto infinito contable que son todos los naturales. Aquí tenemos otro ejemplo que son los números racionales. También es un conjunto infinito contable. Podemos tener un cierto orden donde hagamos precisamente esta correspondencia 1 a 1 con los naturales. Si comenzamos del 0, después el 1, un medio, menos un medio, menos 1, menos 2, menos 2 medios, menos 2 tercios, un tercio, y así vamos sucesivamente listándolos. Si sabemos cuál es el que sigue en este orden, es porque es infinito contable o infinito numerable. Si observamos por renglón, está dividido entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. Y de manera vertical, a partir del 0 a la derecha, entre 2, en el numerador es 1, 2, 3, 4, 5, y del lado izquierdo en el numerador, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así sucesivamente. Además, se puede observar que se puede hacer una cantidad infinita numerable de sublistas donde cada una es a la vez un conjunto infinito numerable y la unión de todas ellas es el conjunto de los racionales. Por ejemplo, si nada más tomamos
una fila, o si nada más tomamos una columna y hacemos uniones entre ellas, nos darían los números racionales. En resumen, la cardinalidad de los conjuntos, es decir, el tamaño, el número de elementos de los conjuntos, pueden ser finitos, nos da un número que pertenece a los naturales, 3, 5, 10, y los infinitos, que pueden ser numerables, como los números naturales, los enteros, los racionales. Ya vimos que hay varias sublistas y que la unión también da estos conjuntos, y los infinitos no numerables, que son los números reales, porque adentro tienen o contienen los números irracionales. Este es un ejemplo de infinito no numerable. En esta materia de matemática discreta nosotros vemos los primeros dos casos, ya sean conjuntos finitos o conjuntos infinitos numerables. A eso se refiere matemática discreta, tiene que ser contable, 1, 2, 3, 4 si es finito, o 1, 2, 3 hasta el infinito positivo si son infinitos numerables, por ejemplo. Y no vamos a ver en matemática discreta el tercer caso, que son los infinitos no numerables, que son los reales. Eso ya es la continuidad. Lo contrario a lo discreto es lo continuo. En un intervalo, por ejemplo, 0, 1, hay infinitos números reales, pero no podemos decir cuál es el número real que sigue del 0. Podría ser el punto 1, o el punto 01, o el punto 0001. Entonces, este caso no lo vamos a ver porque eso ya corresponde a otras asignaturas, como es cálculo diferencial integral, ecuaciones diferenciales ordinarias, etc.